Vale. Hola, Amanda. Amanda es fisioterapeuta de profesión, mujer y madre de 3 hijos y, y nos va a hablar sobre la fisioterapia pediátrica y el desarrollo en los bebés. Hola, buenos días, Vanessa. Aquí al otro lado, enfrente, está Vanessa, mujer, por supuesto, también, madre de 2 hijos, ceramista, una faceta un poquito más desconocida ella, y educadora de porteo. Así que nada, súper bien, Vanessa, de estar aquí hablando un ratito juntas. Amanda, tú como fisiopediátrica, ¿qué consideras que es necesario para el desarrollo de un bebé? Pues a ver, desde la fisiopediátrica consideramos que los bebés crecen, pero también maduran, ¿vale? Y entonces, en el cómo maduran, tenemos en cuenta 3 aspectos fundamentales que no le deberían faltar a un bebé. Uno sería el tacto. La necesidad de contacto es vital para un ser que está en crecimiento. Sí. La necesidad de movimiento también Ujú. sería vital para él, y ratitos boca abajo. Entonces, el porqué del contacto, ¿vale? Toda la estimulación sensorial que llega a través de la piel es vital para el correcto neurodesarrollo, tanto físico como emocional. Y un ser que está creciendo, sus límites físicos están cambiando continuamente. Entonces, el poder tocar, el poder estimular todo su cuerpo, nosotros hablamos de mapear el cuerpo, de hacer un mapa de ese cuerpo. Entonces, yo siempre digo que los niños ya vienen diseñados de serie para ser tocados, son gorditos, rechonchitos, ¿no? Da gusto tocarlos. Pero bueno, habría que ir un poquito más allá. No es que haya que pautar, hay que tocarlo 7 veces así, 5 veces así, no. Simplemente con el hecho de mirarlo, de estar con él, de acariciarlo, de sentirlo. Con un tacto profundo, ¿no? De tocarlo, de amasarlo, eso, Achucharlo. no es para churrar, de achucharlo, exacto, no es para churrarlo. Todas las partes de su cuerpo, que a veces solo tocamos las manos o solo la carita o la cabeza nos da miedo, ¿no? Por el tema de las fontanelas, de las suturas abiertas. Hay que tocar todo, hay que tocar genitales en cada cambio de pañal hasta que el bebé tenga acceso a su cuerpo. Hay que tocarlo. Por otra parte, la necesidad de movimiento tiene que ver con la estimulación de todo el sistema vestibular, ¿vale? El sistema vestibular, el sistema del equilibrio, de la orientación, que comparte estructura con el oído interno, con el sistema de la audición, tiene que ser suficientemente estimulado para que el resto de sistemas también integre bien pues el sistema nervioso, ¿vale? Para ello, simplemente pues, el coger suficientemente en brazos a un bebé, el llevarlo, el mecerlo, el moverlo, ¿vale? Sería suficiente. Porque no es lo mismo una estimulación que otra. Podemos mover a un bebé, por ejemplo, en un carrito, pero la estimulación vestibular, ese movimiento de cuello con respecto a la cabeza, es muy importante. Y luego, ratitos boca abajo, es muy importante para la correcta organización de sus apoyos con respecto a la gravedad, desde el nacimiento prácticamente, algún ratito cuando están despiertos que estén boca abajo, súper bien. Y entonces hay una herramienta que es el porteo, que permite estimular al menos o compensar o cubrir estas dos necesidades, que sería el contacto y el movimiento. Así que te Desde lanzo luego. pelota, Vanessa, cuéntanos Es cómo desde que, el porteo esas necesidades serían cubiertas, claro, tú como claro, educadora y experta en este tema. habrá muchas familias que habrán oído hablar, porque hace mucho tiempo que se habla de ello, del método canguro, que es simplemente llevar a los niños encima para favorecer su desarrollo. Es súper importante desde recién nacidos, incluso con niños prematuros, todavía más, porque ayuda a establecer, a que se regulen sus niveles la respiración, el pulso, con los niveles de la mamá o del papá, si está con el papá. Y es súper beneficioso para todos los bebés, pero no solo en recién nacidos o en niños prematuros, es que es súper importante en toda la etapa infantil, porque porteando te ayuda a tener todo ese contacto y todo ese movimiento con tus manos libres y con una postura correcta y o sea, muy cómodamente, sin tener, o sea, sin ningún esfuerzo, lo haces sin darte cuenta. Y,
Y me parece que es una gran herramienta para las familias para poder seguir con una vida normal dentro de lo que es tener un bebé, que es un cambio muy grande. Le aportas al bebé una continuidad en el nacimiento, un cambio muy brusco, no pasar de estar en el útero a estar en una cuna o estar en un carro, sino estar en contacto con sus progenitores y brindándole ese contacto y ese movimiento que es necesario para su desarrollo. De todas formas, yo trabajo con bebés, entonces veo muchas veces algunas características que no me cuadran en la mayoría de los bebés. Pues, por ejemplo, bebés que solo giran la cabeza hacia un lado o, o bebés que están como muy tiesos, que se tiran hacia detrás. Yo en ese caso, como yo no soy profesional sanitaria ni mucho menos, simplemente me doy cuenta que algo no es lo habitual, entonces lo que hago es derivarlos a ti, que tú eres la profesional, pero habrá muchas familias que nos estén viendo que no nos conocen ni a ti ni a mí, entonces ¿nos podrías explicar un poco qué características tienen que llamar la atención de un bebé? Sí, como unos tips, ¿no? Ahora que se habla tanto Sí, así como de tips a observar en un bebé para asegurarnos de que más o menos... de su correcto desarrollo, de que está todo todo va fenomenal. bien. Bueno, a ver, yo siempre me fío un poco de lo que me cuentan las familias, ¿no? Cuando me dicen, pues es que mi bebé no está bien, algo le pasa, ¿no? Pues a mí, pum, se me pone una alerta, ¿no? Porque, claro, las mamás sobre todo son las que suelen estar casi 24 horas con sus bebés, ¿no? Y si la mamá te dice que algo pasa, pues algo pasa, ¿no? Pero bueno, cositas a lo mejor que nos pueden pasar desapercibidas, así con un bebé, y que podemos tener en cuenta es si vemos, por ejemplo, que nuestro bebé siempre adopta posiciones muy en hiperextensión, ¿no? Que siempre está como muy tieso, que le cuesta estar dobladito, relajado, despierto, ¿no? Porque sí que cuando están dormidos tal vez es más fácil. Pero incluso hay Sí, bebés que durmiendo, si están durmiendo, por ejemplo, de lado, adoptan una posición con el cuello muy estirada, ¿no? Como muy en L, ¿no? Están tumbados de lado y hay una hiperextensión del cuello muy marcada. Bueno, pues simplemente se observa. Porque este tipo de bebés, por ejemplo, si también son bebés muy irritables, ¿no? Que lloran mucho, que siempre parece que están molestos, o los famosos o conocidos o desconocidos cólicos, pues bueno, ya podemos eh, sospechar de que a lo mejor hay un poquito de tensión dural en las meninges o tensiones musculares que simplemente hay que, bueno, pues observar y si se puede soltar, ¿vale? Y flexibilizar. Cualquier asimetría que aparezca en el bebé en el sentido de, por ejemplo, tanto en brazos o en piernas, ¿no? Que si vemos que más o menos los dos brazos los mueve por igual, si más o menos se lleva las manos a la boca, más o menos las dos igual, que no haya siempre un brazo quieto estirado, ¿no? Que este sea un brazo vivo y el otro casi no lo mueve. O lo mismo con las piernas, ¿no? Que haya una pierna que siempre está flexionando y estirando y la otra más quieta, ¿vale? Hay que observar ese tipo de asimetrías, no porque lo haga un día, pero si siempre está así, hay que observar. Las caderas, muy importante, ¿vale? Sí que las luxaciones congénitas de cadera se diagnostican muy bien, pero bueno, hay otras pues patologías menos graves que pasan desapercibidas y sin embargo cuando el bebé empieza a moverse pues ahí aparecen, ¿no? O a lo mejor una fractura de clavícula que no se ha diagnosticado en el parto, pero luego el bebé pues refiere dolor, está incómodo, ¿no? Y ese bracito no lo mueve igual. O asimetrías en la posición de la cabeza. Bebés que sobre todo están siempre girando, mirando con el cuello hacia un lado, siempre. Siempre, siempre. Normalmente eso con el tiempo, pues al mes, mes y poco ya se traduce en un aplanamiento del cráneo. Hay que observar siempre los aplanamientos. Hay bebés que ya nacen con cierto aplanamiento por la posición intraútero, pero hay bebés que esa simetría, ese aplanamiento sucede después. Y eso es un problema, bueno, pues de postura y hay algo que revisar en su cuello, en su musculatura del cuello, en el esternocleidomastoideo, etcétera. ¿Vale? Entonces, cualquier asimetría hay que tenerla en cuenta. Esos bebés, como comentaba antes, pues muy irritables, que lloran mucho, algo pasa. Los bebés lloran, evidentemente, no se pueden comunicar
de otra manera si les pasa algo, pero esos bebés que siempre lloran, que siempre están irritables, pues bueno, a ver ese sistema digestivo cómo está, a ver si hay un reflujo gastroesofágico oculto, porque si no es oculto es muy fácil de detectar, pero hay reflujos que no salen y pasan a veces a respiratorio y irritan mucho, mucho, ¿no? Pues los bebés que además es una posición característica, muy hacia atrás y muy girados, ¿no? Siempre buscando ese estiramiento esofágico, ¿no? Bueno, y más o menos te podría decir eso, ¿no? Pues cositas así a tener en cuenta, simetrías, aplanamientos, más o Vale, menos, eso es lo que tú te encuentras, sí, Vanessa, sí, eso es lo que encuentro. porque yo creo que además, y muchas de Es, estas cosas con el porteo es que se manejan súper bien, súper bien. Sí, yo lo que Ujú. les digo es que contacten contigo para tratarlo, pero que de todas formas el porteo, una vez tratado, les va a ayudar un montón en casi todas las cosas, por no decir todas, porque hablando del reflujo y los cólicos, la mejor forma de mejorar el reflujo es estar en vertical. Nos pasa a los adultos, a los bebés también, y la mejor forma de estar en vertical, que parece que siempre buscas que si poner un cojincito en el carro, que si levantar la cuna, que si, pues lo llevas, lo porteas y se acabó el problema. No tienes que hacer absolutamente nada más. Con los aplanamientos, pues porteando no apoyas la cabeza, no apoyas Ujú. de ninguna forma. Pues qué mejor forma de corregir un aplanamiento que portear al bebé la mayor parte del tiempo. Con los giros de cuello, con que solo giren hacia un lado, pues puedes intentar, cuando están porteados, si porteas delante, pues que giren la cabeza hacia un lado, sobre todo cuando están dormidos, que porteando bebés recién nacidos a los 2 minutos están dormidos, les giras la cabeza hacia el lado que ellos no suelen hacerlo y la puedes mantener para que ese ratito la tenga hacia ese lado. O con bebés más grandes o con recién nacidos igual se puede hacer, pero puedes portear en la cadera forzando, o sea, porteando en el lado que le fuerce al bebé mirar hacia el lado que no suele mirar, para que si mira, por ejemplo, siempre hacia la derecha, pues si tú lo porteas en la izquierda, en la cadera izquierda, si mira hacia la derecha, mira hacia tu hombro, no ve la calle, la gente, lo que le llama la atención. Entonces puedes fomentar que mire más o menos hacia un lado u otro. Y sobre todo con la displasia de cadera, la luxación de cadera que muchas veces es congénita y necesita un tratamiento, sí que aun con tratamiento es súper beneficioso portear, porque para portear hay que llevar la espalda redondeada y las rodillas más altas que el culo. Con esa posición el acetábulo del fémur encaja perfectamente en la cadera, que es lo que se busca con los tratamientos para, para corregir esa luxación. Pero a veces no se detecta o puede ser posicional. Entonces, porteando, lo, si está, lo mejoras y si no está, lo puedes evitar. Y no sé, ahora mismo no sé si me dejo algo, pero creo que queda bastante claro cuándo Sí, contactar con un profesional y en qué te pueden ayudar, ¿no? sí. Hay una cosa que has comentado tú antes al principio, Vanessa, que me gustaría ampliarla un poquito. Porque al margen de que sea beneficioso o no el porteo, por ejemplo, pues si hay alguna patología, tenemos que entender que los bebés humanos nacemos antes de tiempo, Sí, ¿vale? En comparación con otras especies, nacemos unos meses antes, bueno, por todo el tema biomecánico de la pelvis, de ponernos de pie, etcétera, etcétera, que esto nos daría para otro, para otro vídeo. La cuestión es que los bebés humanos nacemos antes de tiempo para poder pasar por esa pelvis que se estrechó. ¿De acuerdo? En un momento en el que todavía, al ser bebés, nuestras fontanelas, nuestras suturas craneales no están selladas, entonces se pueden solapar, se pueden modelar para poder pasar por el canal del parto. ¿Esto qué significa? Que nacemos antes de tiempo, pero no nacemos maduros, ya se ve en varios sistemas, ¿de acuerdo? Pero como nacemos inmaduros, seguimos necesitando lo mismo que necesitábamos 10 minutos antes de nacer, y eso que es contacto exacto. permanente y movimiento permanente, ¿no? Se habla de gestación, ¿no? Son 9 meses de gestación, pero hay quien equipara que debería haber al menos otros 9 de esterogestación.
¿Eso qué es? exacto. Pues recrear las mismas condiciones que teníamos dentro del útero, pero fuera, ¿no? Pues Para mí alimento eso constante, que podría ser... Para mí el porteo es Sí, primordial para recrear esas condiciones. O sea, es que yo creo que exacto. no te paras a pensar el cambio tan brusco que es para un bebé. O sea, pasar de estar en contacto, el 100% el 100% de su cuerpo está en contacto con la madre. Está desnudo entero dentro del útero. O sea, más contacto no puede tener. Nace y de repente que si la ropa, las etiquetas que le molestan, ha estado desnudo todo el tiempo, tenía calor constante, pasaba a tener sensaciones de calor y frío, no había sentido nunca hambre, empieza a sentir hambre, eso que dices, oh, llora como si se fuera a morir, sí, es que piensa. O sea, no sabe que le vas a dar de comer o que el pecho, el biberón, lo que sea, no sabe que le vas a alimentar en un momento. No, piensa que no va a haber alimento ya nunca más porque nunca ha sentido hambre. Entonces, Mm. para mí, el contacto, el llevarlos, sobre todo de recién nacidos, yo siempre recomiendo el contacto, el porteo piel con piel. O sea, tú no lleves, sobre todo en casa, o sea, no llevar camiseta y el bebé solo con el pañal y portearlos piel con piel. Y ese calor que le estás dando tú, que se regula la temperatura, el estar en contacto contigo, el que tiene acceso enseguida al pecho, cuando están en la cuna o en el carro, cuando te das cuenta que tienen hambre es cuando ya lloran. Pero cuando los tienes contigo, empiezan a hacerte así, aquí en la teta, y dices, ah, pues igual tiene hambre. No llegan a llorar, no llegan a sentir esa, ese desespero. Entonces, para mí Ujú. es súper importante portear, sobre todo durante toda la etapa, pero con recién nacidos me parece que es súper beneficioso para ellos porque les da una continuidad en la Mm. exterogestación, no es un cambio tan brusco. Sí, Y sí, luego sí, también me sí. parece que les Y es, ayuda como a adaptarse al mundo, como a vivir, a vivir los cambios desde tu cuerpo y que no sean tan bruscos, que por supuesto pues hay cambios de luz, que no había sentido nunca esos cambios de luz, hay ruidos, sobre todo si tiene hermanos, pues le van a estar tocando la pandereta al lado de la oreja, pero no es lo mismo que esos cambios los viva solo que desde ujú, tu cuerpo, desde la seguridad de estar contigo. ujú. Eso es. Y que a nivel de neurodesarrollo, ¿no? Enlazando un poquito con lo que os comentaba al principio, esa necesidad de contacto que tenía intraútero la puede continuar teniendo fuera, y la necesidad de movimiento y de estimulación vestibular que tenía intraútero, porque el bebé cuando está intraútero, si se mueve la mamá, él se mueve, pero si la mamá no se mueve, él también se mueve gracias, pues, bueno, a ese medio acuático que siempre genera cierto vaivén y cierto movimiento, ¿no? O sea, es un estado constante de movilización a nivel vestibular, con lo cual, al ser porteado, ese movimiento también sigue, ese vaivén, el ser porteado, cosa que, como decía antes, en el carrito, por ejemplo, no se da, no es la misma estimulación. Así que, bueno. Amanda, si hay alguna familia que vea alguna característica que le llame la atención, como las que hemos nombrado, ¿cómo puede contactar contigo? Pues la consulta directamente en Alcañiz, en el espacio Raíz, Fisioterapia y Salud, sino a través de la web, espacio Raíz, Fisioterapia y Salud.com, y si no, pues a través del Instagram también. Este año, pues bueno, con todo esto también podemos hacer alguna consulta online, tanto presencial como online, para resolver alguna duda. Y también yo tengo familias que me preguntan sobre porteo y siempre digo, Vanessa, cuéntanos cómo contactar contigo. Pues también estoy en Alcañiz, en el espacio de Más a gusto que en brazos. Y ahora mismo también estoy haciendo muchas consultas online, asesorías, talleres, pero sobre todo la parte individual hago muchas consultas presenciales. De momento los talleres están un poco aplazados. Y también pueden contactar conmigo en la web portabebergonómico.es y en la página de Facebook e Instagram me podéis encontrar como Vanessa más a gusto que en brazos. Y yo creo que hasta aquí, ¿no? Perfecto. Un placer, Vanessa. Bueno, gracias Amanda. Hasta luego. Gracias a ti. Adiós.